Lo primero que les voy a pedir es paciencia porque estoy más bobo de lo normal. Me di la Pfizer y quedé medio tarado. No he dormido bien últimamente desde el lunes. Y medio con fiebre. Pega fuerte hoy. No sé si se la han dado, pero pega horrible. Entonces estoy medio tarado. Pero bueno, el tema de la semana 12 es programación dinámica. ¿Está? No sé si han visto algo. ¿Está bien la luz? No prendo. Bueno, primero tachar esto acá. Okay. Le re feo. Ahí. Esa cosa que rompí la cámara. Ahí no escribo. Una mancha negra. Bueno, ¿qué es programación dinámica? Programación dinámica tiene mucho de dividir y vencerás, ¿sí? Tiene mucho de solucionar un problema, ¿tá? Mirando como soluciones más chiquitas al mismo problema, ¿tá? ¿Qué es lo que tiene un poco diferente? Es que en dividir y vencerás generalmente se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, para hacer el merge sort que ordenaban, lo que hacían era ordenaban la primera parte, ordenaban la segunda y después hacían el merge, que era como una especie de cosa de barajas, así iban agarrando el primero y mirando los primeros. Entonces el postprocesamiento después de resolver los problemas era como un poquito trabajoso, o sea, hacían algo más, hacían algo de orden n, por ejemplo, después de resolver sus problemas. Lo que pasa en programación dinámica es que en general, por lo menos en los ejercicios que vamos a ver, el postprocesamiento es como más simple, es como que busco dos subproblemas y después agarro el máximo de los dos o el mínimo. No hay mucha ciencia, no hay mucha ciencia. Es como, bueno, en general son problemas como de optimización, vamos a optimizar cierta cosa para esta entrada, miramos como casos más chicos, que ahora vamos a entender un poquito, bueno, y con el óptimo de ellos los comparamos, le sumamos algo y tomamos una decisión, pero en general es eso, es como más sencillo. Una vez que resolvido sus problemas, en general no se hace mucha cosa, se hace una comparación, o se obtiene el máximo de los dos o el mínimo, eso es más sencillo. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuál es la gracia de programación dinámica? La gracia de programación dinámica es que si nosotros hacemos dividir en serás, la típica, cosas recursivas, ¿no? Y resolvemos, para resolver un problema, resolvemos este subproblema y este subproblema por separado. Muchas veces cuando se hallan esos dos subproblemas, esto es todo muy en el aire, cuando se resuelven esos dos subproblemas, esos subproblemas se vuelven a dividir en subproblemas, ¿no? Tienen un problema, lo dividen en dos, problema 1, problema, lo dividen en dos problemas, problema 1 y subproblema, vamos a ver el subproblema, y cuando van a resolver estos, otra vez, como en dividir en serás, ¿no? Es como que vuelven a partirlo, a no ser que sea en el caso base, pero en general es como que lo partimos de nuevo. Y la gracia, problema, subproblema, en 2, 1, y acá habría otro. La gracia es que muchas veces pasa esto, subproblema, o el problema que podría pasar en dividir en serás es que yo quiero resolver el problema, hago como llamadas recursivas, quiero solucionar esto y quiero solucionar esto, pero cuando hago eso, ¿sí? Tal vez solucionar esto y solucionar esto, las dos cosas, para solucionar ambos dos, tengo que solucionar esto, el mismo problema. Entonces, en dividir en serás lo que hago es resolver esto dos veces, ¿no? Quiero resolver este problema, quiero resolver esto y quiero resolver esto para resolverlo. Cuando voy a resolver este de acá, tengo que resolver esto y después y otro más. Y cuando voy a resolver este de acá, tengo que resolver este también y otra cosa. Entonces, esto mismo lo resolví dos veces, porque es como que cuando hacemos como llamadas recursivas, es como que hacemos cosas independientes, y perdemos en eficiencia por eso, porque hay problemas que nos pueden aparecer o que los estamos resolviendo más de una vez, son problemas que los terminamos resolviendo más de una vez. Ese es como el gran problema de dividir en serás. En general, bueno, en el merge sort no pasa, pero si estos tipos de ejercicios los quisiéramos hacer con un dividir en serás, que es muy similar la idea, termina pasando eso, se nos va el orden, se nos hace grande el orden, porque hay problemitas chicos, subproblemas, que es como que los terminamos haciendo muchas veces. ¿Se entiende eso? ¿Eso se entiende? ¿Se entiende cuál es el problemita?
No quiero ni leer, que está medio turbio. En las llamadas recursivas es eso, es como que hacemos cosas independientes y no tenemos como algo que nos diga, vos acordate que ya lo resolviste. Entonces, en verdad, poco programación dinámica, la primera introducción que se dan en libros es una idea de, bueno, en las llamadas recursivas tenemos como algo que ya nos dice qué problemas resolvimos, ¿no? Es como que a esto y a esto siempre llamamos con un valorcito por referencia, que es como que nos va manteniendo, ¿sí?, memoria de los problemas que fuimos resolviendo. Entonces, si yo llego acá, vengo a resolver resuelvo no sé qué, y cuando después vengo a resolver y hago la llamada recursiva acá, me dice, no, macho, esto ya lo resolviste, ya lo tenés, ya te doy el valor, no lo hagas de nuevo. Entonces ahí nace un poquito la idea, y al principio se introduce así, se introduce como vamos a tener una memoria de los problemas que ya resolvimos, y bueno, y se puede hacer entonces programación dinámica simplemente como agregando, cuando hacemos llamadas recursivas, como irle pasando qué fue lo que ya tenemos resuelto, para que no lo vuelva a calcular. Pero en general es un poco incómodo y al final se termina yendo por la solución más iterativa de programación dinámica, que es con la que vamos a trabajar. Esto está en el libro, ¿sí? No estoy diciendo nada nuevo, pero tal vez no se dieron cuenta o no lo han leído el libro, pero presten atención, ¿sí? Primero es tipo, vamos a tener una memoria acá, vamos de alguna manera a almacenar lo que ya resolvimos para no tener que hacerlo de nuevo, y después, bueno, eso es un poco incómodo, hay que tener como un arreglo ahí por referencia, irlo pasando, y se termina con una solución iterativa, que es la misma idea, ¿sí? Bueno, ¿qué más? El ejercicio que nos concierne hoy es medio facilón, está bueno, tal vez no tanto, no sé, depende cómo esté para programación dinámica. Yo creo que tal vez es demasiado, que nos va a sobrar tiempo. Yo quería ver el ejercicio 3 por lo menos. Lo más importante siempre es la recurrencia, eso para mí es conceptualmente lo más importante, definir la recurrencia. Eso es como el punto principal, y por eso tal vez si terminamos el 1 vayamos al 3 y miremos un poquito. El 3 te da la recurrencia, pero me gustaría que ustedes intenten deducirla porque es un poco intuitiva, ¿no? La recurrencia que te da el 3, el ejercicio 3. Entonces me gustaría que ustedes traten de hacerla para practicar, que es lo más difícil, entre comillas, de programación dinámica, es plantear la recurrencia. Bueno, entonces puntitos, los puntos, más o menos, así para tener una idea. Tenemos que resolver un problema, como siempre, tenemos que resolver un problema P. En el primer ejercicio va a ser una asignación de trabajo para un grupo de hackers, no sé qué, tenemos que resolver un problema P, planteamos un problema más general, y esto es importante, planteamos un problema más general, Esto pasa mucho en general. En programación dinámica terminamos resolviendo algo un poquito más general, no terminamos solo calculando la asignación óptima de tal cosa, en este caso no vamos a terminar solo calculando la asignación óptima de días de trabajo, cómo trabajan los hackers, los n días, sino que vamos a tenerlo para n, para n-1, para n-2. Vamos a tener como distintas instancias del problema. Ahora lo voy a dejar un poquito más claro. Un problema más general, ¿sí?, donde P es un caso particular, y este problema más general se resuelve con instancias del mismo, pero más chiquitas. Y este problema más general se resuelve con instancias más chicas de él.
¿Está? Es una técnica súper general. A ver, bueno, en verdad la mayoría de las técnicas que hemos dado es como súper generales, ¿no? A ver, divide vencerá, se divide el problema, el gris es hacer siempre la decisión óptima, sea lo que signifique eso. Son como ideas, pero en general lo mejor para la programación dinámica van a ser los problemas que son como strings, que tenemos, no sé, como n días, y tenemos que llenar esto de acá trabaja de tal manera, acá de tal manera y todo así. Eso, porque son más fáciles para ir entendiendo la idea. Aquí es lo que vamos a hacer en el ejercicio. Bueno, esta es la idea. Si vamos a tener un problema P, vamos a plantear un problema más general. Acá quiero hacer un poquito la discusión de vamos a ver dos maneras de resolver el uno, dos lados por donde podrían ir sus razonamientos cuando hagan, cuando lo intenten solucionar. Vamos a ver cuál es mejor, cuál es más cómodo para esta parte. Problemas más generales hay distintos. Ahora vamos a bajarlo bien a tierra con el caso particular del ejercicio 1. Pero el tema es que les quede cómodo para hacer esto. Tiene que ser cómodo, este problema más general, que puede haber más de uno, tiene que ser cómodo para resolverse a partir de instancias de él mismo. O sea, tiene que ser un problema que sea fácil de resolver a partir de instancias más chicas del mismo. Bueno, entonces sin más ideas vamos al ejercicio 1, no sé si hay dudas, y voy a intentar bajar un poco todo esto que tira al aire. Si tienen dudas me frenan, pero vamos a ver un poquito el ejercicio 1 y estoy pensando porque tal vez ir al 1A es al santo botón, porque no tiene mucho que ver. Tal vez arranque por el B, me van a matar, pero tal vez arranque, voy a arrancar discutiendo el problema, porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos un problema y hay como la primera parte, es tipo, te doy un algoritmo, decime por qué está mal. Eso está bien, pero no tiene nada que ver con programación dinámica. Eso lo podemos volver a ver después, no quiero cortar el envión de programación dinámica. Entonces voy a hablar un poquito del problema, y después si quieren vamos a la parte A. Vamos a hablar un poquito del problema general, y después hacemos todas las partes, después que sepamos bien cómo es, hacemos todas las partes. Entonces, ¿cuál es el problema? Tengo un grupo de programadores, hackers, lo que sea, tengo un equipo, hackers, y trabajan, quiero ver cómo se nota, cómo es la anotación, tienen semanas intensas o semanas tranquilas, que no me acuerdo, muy estresantes o poco estresantes, esa es la idea, HI y LI, y es N días. Tabar. A ver, quiero ver algo. Bárbaro. No puedo sacarlo. Bien. Bueno, ahora sí. Entonces es así. Entonces trabajan N días. Esto es como una planificación de N días. Y cada día pueden trabajar de forma muy estresante. ¿Sí? Este día puede ser muy estresante. ¿Cómo le pongo? Estresante con rojo, con muy estresante. ¿Sí? Muy estresante, o puede ser un día estresante. O puede ser un día estresante. Le voy a poner para acá, por lado. Puede ser un día estresante o puede ser un día, poco estresante o muy estresante. Poco, muy estresante o poco estresante. Si trabajan de manera muy estresante, ganan, ¿sí? de ahí, un día cualquiera. Si trabajan M de muy estresante, ganan HI
Y si trabajan poquito, ¿sí? Poco estresante, un día más light, ganan LI. Ganan LI. Vamos a en nuestra cabeza, aunque no debería por qué pasar, pero en general si trabajan más estresante debería ganar más, pero igual aquí. Entonces la idea es, ¿sí? Tenemos una condición, una condición que es, porque ahora si fuera solo esto y nosotros quisiéramos calcular cómo es la asignación para que gane más el grupo, agarramos cada día y nos fijamos de qué manera ganan más y ya está. Eso debería ser, o sea, con estas reglas, si a nosotros nos dicen cuál es la manera de que el equipo gane más plata, agarramos cada día, nos fijamos para la manera que gane más plata y ya está. Pero nos agregan una condición y es que si el día ahí trabajan muy estresante, ¿sí? O sea, trabajan mucho, entonces el día anterior no trabaja. Esa es la regla. Ya le saqué y acá quiero fijarme con la letra. No sé si el primer día creo que no podrían trabajar muy estresantes. Quiero corroborar eso. Deberían hacer nada durante la semana. No lo dice. A ver. No, pero por cómo está planteada esta solución, si vamos a asumirlo que no debería cambiar mucho, vamos a asumir por cómo está hecho esto de que el primer día la única chance que tienen es trabajar poco, porque para trabajar mucho es como que se tienen que preparar, no trabajar. Pueden hacer poco o no pueden hacer, o pueden no hacer nada. Pueden trabajar poquito, ¿sí? O pueden no hacer nada. Esa es la idea. Entonces la idea es una asignación óptima de esto. Es ver si tenemos cada día puedo trabajar mucho o poco o nada, básicamente. La idea justamente de trabajar nada es que a la otra semana trabajes mucho. ¿Sí? La gracia de no trabajar, o sea, no ganas plata, pero a la semana siguiente podés trabajar mucho. Esa es la idea. Entonces hay que ver una asignación óptima de esto. ¿Sí? Tenemos quiero otro color, pero no tengo negro, nada. Entonces, o no trabaja. Si o trabaja mucho, poco o no trabaja. Si no trabajan, lo que tienen es que la semana que viene sí pueden trabajar mucho. El problema se entiende, es un problema de armar tiritas de strings que tenemos condiciones sobre ellas. Quiero ver la letra por las dudas. Para cada semana. Bien. ¿Se entiende? Son tiritas. Por ejemplo, si n es igual a 3, una chance es no trabajar la primera semana, para después sí trabajar mucho, y después no tengo otra, que si trabajé mucho ya tengo que trabajar poco. No puedo trabajar mucho 2 veces seguidas. ¿Sí? Siempre antes de una M, siempre antes de trabajar mucho no trabajo. Esa es la idea. La otra chance es, hay 2 chances nomás. La otra chance es trabajo poco. Acá tengo que trabajar poco. No, perdón. Hay más de 2. Y hay otra que es esta. Trabajo poco. No trabajo y después trabajo mucho. No trabajo, era con azul. Trabajo mucho. Esas sí son tiritas. Donde las llenamos con trabaja poco, trabaja mucho, y si ponemos una M antes no tenemos que trabajar. Esa es la idea. Esto, la primera semana, esto
en esta asignación trabajan las 3 días poco, en esta poco, nada mucho. No sé si son n días o cada una de estas representa una semana, no importa. Lo que importa es que tienen como n días de trabajo y pueden trabajar poco, mucho, nada. O semanas, lo mismo. N semana. N semana. Y esta es la semana I. Semana I. Trabajan N. Sí, la semana I. Trabajan N. La semana. Entonces acá son 3 semanas y son distintas asignaciones. El problema está claro. No debería ser muy complejo. Tenemos semanas y tenemos que planificar cómo repartir el trabajo. ¿Todos ahí bien? ¿Bien? Parece medio trivial. Todos bien. Entonces, ¿cuál es la idea normalmente? Lo que se ha visto o la idea más o menos que ustedes deberían tener de programación dinámica, ¿sí? ¿Ya han visto algo así? Ya han visto cosas de y siempre es la misma idea. En general, en este tipo de tiras, siempre recuerden que hay que hacer como un problema más general. El problema como más general es, vos me das, en vez de hacerlo para n semanas, definimos el problema lo hacemos hasta i semanas. Es como un problema más general donde el n no está fijo, o sea, la semana puede variar. Y eso obviamente es un problema más general, y en particular este va a ser un caso particular de ese. Voy de nuevo porque estoy súper... súper entreverado, pero ya les hago. Tenemos 2 candidatos, y eso es lo que les quiero plantear para que ustedes empiecen a ver un poquito este tipo de cosas. Tenemos 2 candidatos a el problema que tenemos que resolver, aunque parezca parece que tenemos que resolver, pero yo les dije, tenemos que encontrar como un problema más general. Entonces típicamente está el problema donde vos me das I. Entonces, este va a ser el primer problema. Voy a presentar 2 problemas generales. Este es un problema. Uno va a ser dado I, dar la asignación de tareas óptimas para las semanas y hasta n. Sí, o sea, estamos como generalizando el problema a dar un parámetro. Es dado I, ¿sí? Me paro acá. El problema que estoy planteando, que es un poquito más general, es, bueno, calcular la asignación óptima a partir de I hasta el final. Entonces, el problema que estoy buscando es un caso particular de esto. Mi problema lo daría con igual 1, ¿sí? Es como generalizarlo un poquito más. ¿Por qué hago esto? Porque este problema lo voy a poder solucionar con instancias más chiquitas de este problema, o sea, instancias donde cambio el I. Si el problema de encontrar la asignación óptima a partir de la semana I, lo voy a poder resolver con la asignación óptima a partir de la semana I más 1, I más 2, etc. Y otra chance, ¿sí? Otra chance, es otra alternativa, es al revés. Es dado I, dar la asignación de tareas óptimas, dar la asignación, todo lo mismo que acá, para las semanas 1 y
Y ahí mi problema, o sea, el problema que estoy buscando, ¿sí? Que es para desde 1 hasta n, mi problema es lo de arriba con i igual a n. Esto me gustaría haberlo escrito en verde, pero está. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que le estoy planteando? Es un problema un poquito más general, ¿tá? Donde no estoy hallando la asignación óptima de 1 a n de tareas, sino de 1 hasta i. Este sería el de acá, ¿tá? Y bueno, y el i puede ser obviamente 1, 2, 3 o hasta n. Y obviamente si agarro igual a n, estoy solucionando el problema que yo quiero, que es el de la asignación de toda la semana. O otro candidato, ¿tá? Es al revés, me paro en i, ¿tá? Y hago el problema de calcular la asignación óptima a partir de i hasta la última semana. Otro problema, ¿tá? Podría ser, dado i y j, ¿tá? Hallar la asignación óptima de la semana i hasta la semana j. ¿Tá? Son como distintos problemas, ¿tá? Que son como más generales que el mío, ¿sí? El mío es un caso particular de este, es un caso particular de este y es un caso particular de que les decía recién. Dado i y j, hallar la asignación óptima, ¿tá? Desde la semana i hasta la semana j. ¿Tá? Ahí si tomo i igual a 1, j igual a n, resuelvo mi problema. Entonces hago como cosas más generales, ¿sí? Pero la idea va a ser que estas cosas más generales dependen de sí mismo, pero en versiones más chiquitas. ¿Sí? Se ve un poquito mejor lo que les decía yo hoy de agarramos un problema general, un poquito más general, ¿tá? Y el nuestro va a ser una solución particular, ¿tá? ¿Lo ven o no lo ven? ¿O los estoy...? ¿Ven las dos maneras de encarar el ejercicio? ¿Tá? Hay como dos alternativas, ¿tá? Si alguien me dice, mira, yo pude resolver este problema para todo i, bárbaro, ahora pongo igual n y ya está. Si alguien me dice, mira, yo pude resolver este problema para todo i, pongo igual 1 y ya está. Con cualquiera de los dos que ustedes resuelvan, yo vengo después, pongo un valor y tengo mi solución, ¿tá? Y estos problemas son naturalmente, ¿tá? Se ve o se empieza a intuir de que son dependientes de versiones más chicas de él, ¿tá? Y hay que ver cuál de los dos queda más cómodo para eso, o sea, cuál de los dos es más cómodo trabajarlo como o resolverlo a partir de instancias más chicas. Esa es la idea. Cuál de los dos es más fácil de dividir y vencerás, aunque estemos en programación dinámica, ¿tá? De ver, ¿sí? A partir de soluciones chiquitas cómo obtener la solución, ¿tá? Bueno, entonces vamos a discutirlos un poquito nomás, ¿tá? Esto está claro que son problemas más generales y son dos candidatos, o sea, si resuelven cualquiera de los dos, ¿tá? Después tienen el que nosotros queremos. Entonces eso es lo primero. Lo primero es encontrar como posibles candidatos a problemas, ¿tá? A problemas más generales que si los resolvemos en esto. Lo segundo es ver cuál es más cómodo para trabajarlo como una recurrencia, ¿tá? Entonces eso es lo segundo, y queremos ver cuál va a ser más fácil para tratar. ¿Y qué hay que mirar ahí? ¿O qué es lo que se hace? ¿Cuál es el típico, ¿sí? El típico gusto de programación dinámica? ¿Qué es lo que se hace siempre? Estamos como siempre parados en un lugar, ¿tá? En el i, si acá estamos mirando de acá para allá, ¿tá? Y acá estamos de acá para allá, a la asignación óptima, ¿tá? Y lo que hacemos es, ¿sí? Si nosotros vamos a pensar en el verde, ¿tá? Nosotros queremos resolver la asignación óptima a partir de la semana i, ¿tá? Entonces la idea es resolverlo recursivamente, o sea, a partir de casos más chicos, o sea, a partir de la solución de la semana i más 1, la asignación óptima de la semana i más 2, etc. Entonces, como la idea es, estamos parados acá, hacemos casos sobre esto, qué casos posibles hay, y según esos casos, esos casos conllevan como problemitas más chiquitos. Me cuesta mucho transmitir este tipo de cosas, perdón, ¿tá? No porque esté con fiebre, ¿sí? Porque me cuesta, porque además no es algo sencillo de transmitir, pero por eso quiero
Estoy siendo lo más pesado posible. ¿Tá? Porque en general, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que se hace siempre en programación dinámica? ¿Tá? Lo que han visto. Por ejemplo, ¿tá? Vamos a intentar resolver este problema de una manera, ¿sí?, recursiva. ¿Tá? De una manera del estilo programación dinámica como lo que vienen viendo. ¿Tá? Estoy parado acá, ¿sí? Ya, se le pone OPT, que es la ganancia óptima, ¿sí? Vamos a trabajar con la ganancia, después a partir de la ganancia sacamos la asignación. ¿Tá? Pero la ganancia óptima del problema ¿sí?, de a partir de I, ¿sí?, encontrar la ganancia óptima desde la semana I hasta la semana N, ¿tá?, tiene dos casos distintos. ¿Tá? Tiene dos casos distintos. Puede ser, ¿tá?, de que yo el día I trabajé mucho, o que el día I trabajé poco, o trabajé nada. Trabajé nada. El día I trabajé nada. El día trabajé poco estresante, ¿sí? Y el día I mucho o muy estresante. Entonces es como que nos paramos en el día I, vemos los casos para el día I, ¿tá?, y después de cada uno de esos casos, ¿tá?, lo podemos plantear como una situación donde, ¿sí?, el día I trabajé nada, o sea, si estuviéramos en este caso, el día I trabajé nada, entonces la ganancia óptima en este día, en este caso, si el día I no trabajé nada, la ganancia óptima sería la ganancia óptima a partir del día I más 1, sabiendo que el día I más 1 puedo trabajar mucho, ¿tá?, y se empieza como a poner feo, ¿tá? Esta solución no va a ser la adecuada, ¿tá?, porque se empieza a poner feito, y ahora vamos a la otra y empiezo a discutir. Si usted lo que tiene que hacer es como una discusión de casos, ¿sí?, acerca de qué puede pasar en el día I, ¿tá?, y con esos casos que ustedes arman, ¿tá?, tienen que resolver el problema en base a los subproblemas. Ya ahora lo intento aclarar. El día I trabajé mucho, ¿no?, y el día I trabajé va a ser súper fácil de resolver y no. Entonces tal vez lo dejo un poquito acá, para que después cuando resolvamos vengamos y digamos por qué no podemos hacer lo mismo, para que ustedes lo vean. Pero vamos a mirar este problema. Nos paramos en I, ¿sí? Por un momento nos vamos a olvidar de nos paramos en I, ¿tá?, y queremos ver si la ganancia óptima desde la semana 1 hasta la semana I, ¿tá? Si resolvemos este problema, ponemos igual N y tenemos nuestra solución, ¿tá? Entonces lo que tenemos es, parados acá tenemos dos casos, ¿sí? El día I trabajamos mucho, ¿sí?, o poco, ¿tá? Si trabajamos mucho significa que el día I menos 1 no trabajamos, ¿tá? Y si trabajamos poco, ¿tá?, significa que el día anterior podríamos haber trabajado. Entonces en este caso, en este primer caso, ¿sí?, si el día I trabajaste mucho, ¿cuánto podés ganar? ¿Cuánto es lo máximo que podés ganar? Si el día I trabajas mucho, bueno, si el día I trabajas mucho, lo máximo que podés ganar es lo que ganás por trabajar mucho el día I, y después lo máximo que podrías ganar hasta el día I menos 2, porque este día no trabajás. Y si el día I, o la semana, perdón, era semana, la semana I trabajo poco, ¿tá?, tengo, ya me olvidé cuánto era L, OPT. Esto es, ¿sí? Vamos al problema, estoy pensando, ¿sí?, cuánto es lo máximo que puedo ganar desde la semana 1 hasta la semana I. Eso es lo que estoy viendo. ¿Cuánto es lo máximo que puedo ganar desde la semana 1 hasta la semana I? Entonces hay dos casos, ¿sí? O en la semana I trabajo mucho o trabajo poco, ¿tá?, una de dos.
¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Separo esos dos casos y miro cuánto es lo máximo que puedo ganar en cualquiera de esos dos casos y me quedo con el máximo de eso. O sea, lo máximo que puedo ganar desde la semana 1 hasta la semana I, miro los posibles casos, o sea, si trabajé mucho en la última semana o no, miro cuánto es lo máximo que puedo ganar en cualquiera de esos dos casos y me quedo con el mayor. Entonces, en la semana I, si trabajé mucho, ¿sí? Que es este primer caso, entonces gané HI por este día, el día anterior gané 0, y entonces desde la semana 1 hasta la semana I terminé ganando HI el día I, 0 el día I menos 1, y después me tomo como el máximo, ¿sí? Para pensar como el mejor caso hasta el día I menos 2. Hasta 1, hasta I menos 2. O sea, lo máximo que puedo ganar si el día I trabajo mucho, o sea, si acá como una M, acá no trabajo, entonces lo máximo que puedo ganar es lo que gano acá, que es HI, acá gano 0, y después lo máximo que gané acá, que es justamente el problema hasta I menos 2. En el otro caso, que es este día, trabajé poco, entonces ¿cuánto es lo máximo que puedo ganar? Bueno, gano lo que gané en ese día, ¿sí? Que es LI, que es lo que se gana cuando trabajas poco esa semana, perdón, sí, con lo mismo, ¿sí? Lo máximo que puedo ganar de la semana 1 hasta la I es lo que gano en la semana I, es LI, más lo máximo que puedo haber ganado hasta la semana anterior. Entonces queda como fácil, ¿sí? De resolver, entre comillas, Ahora lo planteo de nuevo. Pasa que debería borrar esto, pero no lo quiero borrar. Quiero volver, porque es importante que ustedes entiendan algo que no sé cómo hacerlo, cómo borrarlo. Lo voy a dejar acá. Y ahora voy con ustedes. ¿Sí? Sea TDI la ganancia máxima de la semana 1 a la I-décima, tengo dos casos, ¿sí? Si trabajé mucho en la semana I, ¿sí? Entonces esa ganancia máxima es lo que ya les decía, es si trabajé mucho tengo una ganancia máxima el día I, tengo una ganancia 0 la semana I menos 1, ahí después tengo las semanas anteriores, lo máximo que puedo ganar. Y si no, si trabajé poco en la semana I, lo máximo que puedo ganar hasta la semana I es lo que gané la semana I, que es el I, y lo máximo que podría ganar hasta ahí. ¿Se entiende? Voy a repasar y ahora ya los... Ahora volvimos al verde y por qué esto es complicado. Y esto es lo que quiero que se quede en este ejercicio, porque el ejercicio es fácil, por eso quiero aprovecharlo para discutir otra idea y ver por qué está mal. Pero es así, ustedes planteamos un problema más general, que me da así, te calculo cuánto es la ganancia máxima que tenés desde 1 hasta la semana I. Después, si te pongo igual N, tengo la ganancia máxima de la primera semana hasta la última, que era lo que me pedía. Entonces, sea OPT, ¿sí? El óptimo de I, que es la ganancia máxima desde la semana 1 hasta la I-décima. Ese es el problema que nos estamos planteando ahora. Si trabajé mucho en la semana I, esa ganancia máxima va a ser lo máximo que puede haber ganado desde la 1 hasta la I menos 2, y después, sabiendo que en esta semana no trabajé, eso fue lo primero, lo máximo que gané desde la 1 hasta la I menos 2, después en esta no trabajé, y en esta gané mucho, ¿sí? O gané lo que gano cuando trabajo mucho, ¿sí? Ahora, si en esta semana trabajé poco, entonces lo máximo que puedo haber ganado desde la 1 hasta la I-décima es lo máximo que podía ganar hasta acá, que es esto de acá, más,
¿sí? Lo que gané la semana 10ª, que es L sub I, ¿sí? Que es lo que gano cuando trabajo poquito. Es un problema que es sencillo, entre comillas, y es muy similar a lo que ya vienen viendo en el libro. Es sencillo de pensar si está planteado de esta forma, ¿tá? Y si está planteado de esta forma al revés, es una llenada astronómica, no quiero decirlo, pero es horrible, ¿tá? Entonces es fundamental cómo lo plantean, y eso es lo que voy. Ahora pensamos acá. Vieron que acá ni siquiera está el caso de si no trabajo esta semana, ¿tá? Porque es como que ya está implícito. En la última semana yo puedo trabajar mucho, o mucho o poco, ¿tá? Y si trabajo mucho, ya sé que el anterior no trabajo, y bueno, y es como que zafo, o no aparecen las N, los no trabajo no aparecen. ¿Tá? Acá sí empezarían a aparecer y sería horrible, ¿tá? Ahora si quieren entramos en esta otra. Pero lo primero que le quiero plantear es, cambia sustancialmente según cómo ustedes elijan, ¿tá? Cómo elijan ustedes el problema más general que quieren resolver, ¿tá? Cambia sustancialmente la dificultad. Eso es lo primero que tienen que saber. De acá nos paramos en I y calculamos cuánto es la ganancia óptima desde I hasta el final, ¿tá? Es, cuando lo planteamos, muy similar a ¿tá? Sin embargo en dificultad es mucho más complicado, ¿tá? Ahora lo ven. Eso es lo primero que les tiene que quedar, ¿tá? Y lo segundo es la técnica de programación dinámica. En programación dinámica, primero lo que se calcula es como el óptimo en ganancia, ¿sí? En número, y después se busca la asignación. A eso me lo comí de contarlo, pero se ve. Después volvemos. Entonces, en este caso de acá, en este problema de acá, para calcular la ganancia óptima de la semana 1 hasta la I, es como bien fácil, ¿sí? En base a problemas más chicos. Y la manera siempre, ¿sí? Para plantear las recurrencias en programación dinámica es pararse, ¿sí? En lo que voy a achicar, ¿sí? Esta semana I va a pasar a ser una semana I menos 1, ¿tá? O una semana I menos 2 porque estoy achicando el problema, ¿tá? Entonces eso que estoy sacando, ver los casos que tiene, ¿tá? Esa es la idea. Quiero solucionar esto, sé que lo puedo solucionar a partir de su problema con I menos 1, con I menos 2, o sea, con instancias más chiquitas. Lo que hago es, bueno, ¿qué posibles casos tengo acá? Y esa es la idea, es la ganancia óptima, ¿tá? Bueno, si acá hay mucho es tanto, y si acá hay un poco es tanto, ¿tá? Entonces comparo y digo, bueno, me conviene poner un mucho y voy a terminar ganando más. ¿Se ve? Bueno, vamos a ver. Adelina, ¿por qué no está eso? Es interesante. ¿Por qué no está la opción acá de trabajar nada? Está, pero está implícita. Siempre ponemos una N entre comillas cuando ponemos una M primero. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, estamos en este caso acá, o sea, no ponemos nunca, no vamos a tener una razón de poner acá una N, de no trabaja nada. No tenemos esa opción. Si es el óptimo de 1 hasta ahí, es como que estamos asumiendo que la última semana se trabaja. Entonces, ¿qué hacemos? Es si ponemos una M, ¿tá? Ya ponemos una N acá y ahora miramos cómo es la asignación óptima hasta acá. Eso es lo que estoy haciendo. Quería asignar, hacer una asignación óptima, o obtener la asignación óptima, ¿tá? La ganancia óptima de la semana 1 hasta la I. Si en la semana I pongo una M, ¿tá? Ya enseguida pongo una N y miro acá, ¿tá? Entonces, es como que siempre zafo de cuando puse la M, puse la N antes, ¿tá? Que es lo que estoy haciendo acá. Si trabajo en la I, ¿tá? Ya pasa un problema con I menos 2. Ya acá ya me ocupo la N. Entonces no está, si nunca aparece explícitamente la N, no la considero. La considero simplemente como algo que me acompaña a la izquierda de cuando trabajo mucho. Si cuando trabajo mucho, en la semana anterior no trabajo nada y tal, ya me fijo en estas de acá. Pero no tengo que considerarla como un caso. De hecho, si vos lo hicieras, ¿sí? Mira cómo te quedaría. Te quedaría esto acá. OPT de I igual OPT de I menos 1. Podés ponerlo si querés. Podés considerarlo un caso. Podés considerar el caso donde acá pongo una N. ¿Qué es lo que me pasa? Bueno, ¿cuánto es la ganancia? Es la ganancia. Acá gané 0 y acá gané el óptimo de I menos 1.
Ahora, es lo mismo que esto, pero acá trabajé un poquito, acá en el Plata. Entonces ni siquiera ya sé que va a ser más chico que esto, no lo voy a considerar. No sé si te respondí. Lo podés hacer, lo que te estoy diciendo es lo podés hacer, o sea, podés poner un tercer caso, podés ponerlo, si no trabajé en la semana I, entonces la ganancia óptima va a ser la ganancia óptima de I-1. Entonces me va a quedar más chico que esta, entonces no lo voy a considerar. No va a ser un caso que me sirva. ¿Sí? Pero incluso ahí, que tal vez estamos haciendo un poquito más complicado el problema a priori, nos queda siempre sencillo. Sí. No sé si todos entendieron, pero podría agregarse un caso. Si no trabajé en la semana I, y el óptimo en ese caso sería el óptimo de I-1. El óptimo de I sería el óptimo de I-1. La máxima ganancia, si como acá no trabajé, sería la máxima ganancia hasta acá. Es fácil resolverlo en base a los problemas anteriores, haciendo simplemente una asignación de casos, un estudio de casos acá. Queda como fácil. Y ahora después vamos a seguir y vamos a ver este ejercicio. Con esta idea acá vamos a resolver todo. Todo en la parte A, B, C, todo lo que nos piden, después venimos y lo hacemos bien prolijo. Pero mi idea es plantearle como dos problemas, o dos maneras de ir a resolverlo se vuelven tan distintas, y como parecen más o menos iguales, y una se vuelve fácil y la otra súper sencilla. Todos más o menos entienden la idea de cómo se resuelve este problema, de calcular para todo ahí la máxima ganancia de 1 hasta ahí. Todos agarran eso. Sería el máximo, sí, Agustín, sí. La idea es esa. Pero bueno, ahí me quedó, no se ve, la parte baja es, pero está. Podría agregar como un casito acá bien chiquito de, si no trabajé, la ganancia óptima de la 1 hasta la I es la ganancia óptima hasta acá, porque la semana I no me llevé nada. ¿Todos entienden cómo queda fácil esto? De cierta manera. Queda fácil. Ahora no se preocupen, esto simplemente es como un pre-ejercicio de estudiar dos posibles soluciones con programación dinámica. Después ahora agarramos y ponemos A, B, C, D, hacemos estas partes con esta de acá, y sacamos todo bien prolijito. Pero lo que yo les quiero es el razonamiento mental que ustedes tienen que hacer antes de ver por dónde ir. Porque hay gente que perfectamente podría haber dicho, bueno, mi problema es este. Me paro en la semana I, intento hacer esta recurrencia. Tal vez alguien hubiera intentado hacer esta recurrencia, de decir la asignación a partir de la semana I hasta la última. Y bueno, y una vez que tenía una fórmula para calcular esto en base a cosas más chicas, ponía igual 1 y ya estaba. Y esto hubiera sido horrible. Esto de acá hubiera sido espantoso. Hubiera sido feo. Así por lo menos lo entiendo yo. Ahora estoy pensándolo. O no sé si es tan feo. Ahora lo pienso. No sé. Vamos a hacerlo. Vamos a intentar resolver esto. Es resolver este problema, ¿sí? La ganancia óptima a partir del día I, ¿sí? En base a versiones más chiquitas. Entonces lo que hacemos es como siempre. Hacemos un estudio de casos acá. ¿Sí? Hay tres posibles casos en el día I.
cómo estoy con el día, ¿no? Ya una vez que algo se me mete en la cabeza, me cuesta. En la semana ahí, si no trabajo, la ganancia entonces, la ganancia máxima que puedo tener a partir de la semana ahí es esta acá. O sea, si acá pongo una N, si la ganancia máxima que puedo tener desde esta semana hasta el final es la ganancia máxima que puedo tener acá. Bueno, ahora, si trabajo poco, también queda fácil. O sea, si acá trabajo poquito, en esta semana me llevo, gano L sub I, y la semana que viene puedo hacer lo que quiera. Y acá ya al principio hay algo raro, pero ahora se va a explicitar acá de por qué esto es más difícil. Pero se puede, creo que se puede hacer. Este caso. ¿Cómo hago este caso, no? Porque es como poner una M acá, pero tengo que saber que podía poner una M. O sea, tengo que pararme acá para poner una M, pero tengo que saber que en verdad la podía poner. O sea, que la estoy poniendo después de un... No entiendo, profe. ¿Cómo? Escuché poquito, no sé quién me dijo, quién me habló, perdón. Pero se empieza a ver un poquito cuál es el problema de esto. Es cómo sé que puedo poner una M. Es un temita. Podríamos ponerla. A ver. Creo que sale, creo que sale, o sea, no podríamos poner una M así nomás, pero podríamos hacer algo así. Decir, bueno, acá pongo, acá no trabajo y acá trabajo mucho. Queda como menos intuitivo, pero podría ser la otra opción. Es como que no puedo trabajar mucho este día, esa es la idea. Entonces, o no trabajo, o no trabajo, entonces no trabajo y me queda, no trabajo acá, trabajo mucho ahí, me queda HI más 1. Pero es como que se vuelve más raro. Es como que nos paramos en el día ahí y decimos, acá no podemos trabajar mucho, asumimos eso, asumimos que en el día ahí no podemos trabajar mucho, eso en el 1 está bien, en el 1 no podemos trabajar mucho. En el día ahí decimos, asumimos que no podemos trabajar mucho, tenemos dos chances, o trabajamos poco, y después llamamos acá, que es una versión más chica, y respetamos de que al principio no se puede trabajar mucho, o no trabajamos ese día y trabajamos mucho el siguiente, así que ganar, hacemos 1, y después miramos lo óptimo acá, asumiendo obviamente que al principio de esto no vamos a poder trabajar mucho. Está bien, esta recurrencia, ahora que la miro, ahora que la hago, mejor dicho, es como más difícil, ¿sí? A mi gusto, no sé. Por lo que les digo de que, bueno, está un poco implícito de que tienen que estar asumiendo de que este día no pueden trabajar mucho. Pero bueno, esa es la manera de solucionarlo. Fail completo, igual es más difícil. Lo que yo veo es que, por ejemplo, en el ejercicio 3 es muy evidente que les cambia mucho. Mírenlo, después la semana que viene vamos a hacer más programación dinámica y voy a traer un problema, voy a intentar hacer un problema donde sea más obvio esto, donde según cómo elijan ustedes, ¿sí? qué es lo que quieren solucionar, si quieren solucionar la solución óptima a partir de la semana I o hasta la semana I, y después tomar igual N o tomar igual 1, según cómo hagan eso se les cambia completamente la dificultad. Acá cambia un poquito, igual esta recurrencia sirve, pero son maneras distintas. Como siempre es, bueno, si ustedes quieren hacer, ahora
vamos a resolver el ejercicio. Bien, ¿tá? Pero la idea es, el óptimo lo definen por casos, ¿tá? El óptimo es si pasa tal cosa, este es el óptimo, si pasa otra es este de acá. Entonces lo que hacen es, como eso que puede pasar es decisión de ustedes, ¿tá? Ustedes tienen que elegir para hacer lo más grande posible, ¿tá? Agarran el máximo de los dos, eligen el caso que más les conviene. ¿Sí? Una que entró y se fue. Fue raro eso. No sé qué profe dijo. No, desde ahí hasta el final. En este de acá, ¿sí? En el anterior era hasta el principio, ¿sí? Ahora estamos en el otro caso que paralelo. Hicimos otra definición de óptimo. Está distinta a lo que vimos recién. Ahora el óptimo, esto es el óptimo de esa semana hasta el final. Y bueno, y esto también lo pueden estudiar un poquito por casos. O sea, si en esta semana trabaja poco, después miran acá, o pueden no trabajar y trabajar mucho el día siguiente. Son dos óptimos distintos. Está el óptimo que vimos recién en rojo, y este óptimo prima, si quieren, que es de otro problema. Es el óptimo si vos te doy el óptimo prima de Y y la ganancia óptima de la semana Y hasta el final. Y esto se puede hacer con una recurrencia también. El de recién, el que vimos recién, y el que vamos ahora a hacerlo con todo el ejercicio con eso, es para la izquierda. Es el óptimo de Y era recién la ganancia máxima de la primera semana hasta la semana Y. Esto otro es otro también, que también tiene una recurrencia, esa es la idea, ¿tá? O sea, tienen como dos maneras distintas de resolver el problema. ¿Sí? Tienen una que es, calculan, ¿sí?, cuál es la ganancia óptima desde 1 hasta I, ¿sí?, de la semana 1 hasta la semana I, obtienen una recurrencia para eso, o sea que saben calcular eso desde 1 hasta I, ponen igual N. Esta de acá es al revés, es sé calcular la ganancia desde I hasta la semana N, tengo una recurrencia para irla calculando, ¿tá? Y bueno, después pongo igual 1 y tengo la ganancia óptima de la semana 1 hasta la N. ¿Tá? Bueno, entonces ahora sí, chau. Esto fue una introducción larguísima, de simplemente cómo un mismo problema lo pueden resolver de dos maneras distintas. Para eso tienen que hacer un problema un poquito más general, que se pueda resolver con una recurrencia como los dos que vimos recién, y después nada, hacer un algoritmo para calcular eso, los valores de ese problema más general, y ver justamente cuál es el valor que ustedes quieren. Bueno, entonces no sé cuánto rato, parece una hora, pero ¿cuánto estuvo? Una hora hablando de bobadas, ¿no? Entonces, bueno, el ejercicio 1. El ejercicio 1. Ya ahora vemos el tema de dividirlos y eso. Pero el ejercicio 1 es otra vez lo mismo, ¿tá? Es el mismo problema que estamos hablando recién. Vamos a ir, por comodidad, ¿tá?, con el segundo caso de acá, que es, ¿tá?, problema era asignación óptima de trabajo de semana 1 a N. ¿Tá? Problema un poquito más general. Sí, el que vamos a tomar fue el primero que vimos, que es asignación, el que vimos en rojo, asignación óptima de trabajo de semana 1 a la semana I, ¿tá?, con I, ¿tá?, una
una vez que tengamos resuelto este problema, vamos a poner igual n y vamos a tener este de acá, básicamente. ¿Tá? Y este de acá lo vamos a resolver con la recurrencia, ¿tá? Para hallar primero el óptimo y después conseguir la asignación óptima. ¿Tá? Entonces, esto se divide en dos partes. Uno, plantear recurrencia. No le voy a poner número porque va a parecer que es el ejercicio. Lo que vamos a hacer es, primero plantear la recurrencia, que ya la comenté hoy, ya alguien la puso acá en el chat. ¿Tá? Plantear recurrencia, ¿sí? Para calcular cualquier cosa escribí, ¿tá? Para calcular ganancia. Alguien escribió por el chat. Qué susto me dio. Oh, estas cosas salen grabando, qué divino. José querido, pobre José, no lo quiero echar, se está culo sucio. Vamos a echarla, remove. Sí, no sé ni qué mandé. Siempre caen, igual hay gente distinta, vos. Igual se quedó uno, vamos. Pero le pongo waiting room. No tengo ni idea quién es. Si él me dice quién es el que entró recién a hablar, lo saco. Si no, no tengo ni idea. El pobre José, ¿no? Es un pibito. Bueno, igual habló, ¿no? Eso fue raro. O sea, hay alguien que le tiene cara de meterse en la clase de viaje, ¿no? Y pegar un grito, boludo. La gente está ida mal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tampoco nos vamos a protestar. No, alguien eché a uno de los dos, no sé el otro. Si eran dos, alguien hablaba y el otro escribía. Eché a uno, pero puse waiting room, o sea que ya no pueden entrar. Pero está. Qué viaje, ¿no? No sé. ¿Qué será? ¿Gente de facultad? No. Debe ser gurice en el liceo. ¿Qué están haciendo esta vez? Bueno, está. Entonces, plantear recurrencia para calcular ganancia óptima es lo primero que se hace, ¿tá? Que es por caso, viendo qué pasa en la semana I, analizar los casos, sacan cuál es la ganancia óptima para la semana I. ¿Tá? Esto era lo que hicimos por caso. Y después simplemente se hace un algoritmo, que esto es la parte más fácil de programación dinámica, algoritmo para calcular ganancia óptima, y después un algoritmo para obtener, esto parece difícil, esto es la parte más boba de todo, para obtener la asignación óptima a partir de la ganancia óptima. No tiene ningún misterio. Esto parece difícil, pero nada, tenemos un problema más general. Ya discutimos dos posibles problemas que eran más generales. Uno era la asignación óptima de trabajo de la semana 1 hasta la I, ¿tá? Que es el que vamos a ver acá, y el otro era desde asignación óptima de trabajo desde semana I hasta N, ¿tá? Eran dos problemas más generales, ¿tá? Este de acá, si tomo igual N, soluciono el problema que estoy buscando. Entonces lo que hago es planteo una recurrencia para calcular la ganancia óptima, no la asignación óptima de qué es lo que pongo cada día, sino cuánto es lo máximo que puedo ganar, ¿tá? En cada semana, ¿tá? Sin saber la estrategia. Eso es algo también típico de programación dinámica, ¿tá? Después obtengo a partir de un algoritmo para calcular esa ganancia óptima. Esto es muy sencillo, ¿tá? Después lo van a ver mucho. No quiero entrar en esto porque es algo que nosotros vamos a ver acá, lo van a ver seguramente en algún laboratorio o algo.
Y después un algoritmo para a partir de esa ganancia óptima sacar la asignación óptima. O sea, esto nos va a decir, mira, para tal semana lo máximo que puede ganar es tanto, y después con este segundo algoritmo vamos a sacar, bueno, tal día tenés que trabajar mucho, tal día tenés que trabajar poco, tal día no tenés que trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿entienden cómo son los pasos? Acá estuvimos todo el día de hoy. Hasta hoy estuvimos todo el tiempo acá, ¿no? Vimos dos problemas y también ya entramos un poquito en la recurrencia, ¿tá? Pero vimos dos problemas, ¿tá? ¿Sí? Dos problemas más generales, ¿sí? Y bueno, nos fuimos por pero lo que ustedes siempre tienen que hacer esto mentalmente antes de cada ejercicio es, ¿cuál es el problema más general? Y si ese problema es fácil de resolverlo, porque después lo van a tener que resolver con una recurrencia ese problema. Entonces lo que tienen que pensar es, ese problema más general, ¿lo puedo resolver con cositas más chiquitas de él mismo? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Una vez que tienen eso, en general, ya está. Programación dinámica es más trivial. ¿Está? Ese es el primer análisis y lo más importante. Parecía un niño. Tenía acento de otro país, ¿no? A mí me tocó eso. Me llevé esa sensación. Bueno, ¿todos hasta acá entendieron programación dinámica? ¿O lo que les quise transmitir con programación dinámica? ¿Y por qué estuve 1 hora y pico hablando de esto? ¿Todos tienen claro eso? Porque hay distintos problemas generales que pueden servir, ¿tá? Y tienen que ser inteligentes para elegir cuál. Porque bueno, lo que les digo, hay problemas, ¿tá? Que sí, muchas veces le erran acá y después no llegan nunca y se les vuelve imposible, se les vuelve súper complicado, ¿tá? Porque le erran acá. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieren hacer? El 1 tienen. El 1, no quiero entrar en el 1A, lo dije ya. Si quieren ver el 1A, lo dejo como ejercicio. Hay un candidato a solución, ¿tá? Tienen que ver por qué eso no es solución y es bien fácil, es porque simplemente pone, o sea, las semanas de mucho trabajo siempre las pone tipo en días pares, en el segundo, en el cuarto, en el sexto, ¿tá? Entonces cae de maduro que eso no es lo mejor. Tal vez la semana que tenés que trabajar mucho es la semana 3 y descansar en la 2. Entonces ese es el problema del 1A, no quiero ni entrar en eso porque no es programación dinámica. Es un candidato, una solución tipo grid a este ejercicio, a este problema, y tienen que ver por qué no anda. El spoiler es ese. Miren que siempre que pone semanas donde trabaja mucho, siempre las pone en el lugar 2, en el 4, en el 6, en el 8. Entonces no está como estudiando todas las posibles asignaciones, claramente. Busquen les piden contraejemplo, busquen un contraejemplo donde tienen que trabajar mucho, si les conviene trabajar mucho la semana 3, porque ahí ganan muchísimo, ¿tá? Y descansar la semana 2, y ese algoritmo no les va a encontrar esa solución óptima. No quiero entrar, si quieren háganlo después el 1A, pero ese es el problema, ¿tá? Las soluciones del 1A siempre son, ¿tá? Trabajando mucho los días pares y descansando tipo los días impares. Y bueno, perfectamente pueden imaginarse un caso donde en la solución óptima tengan que trabajar mucho, yo que sé, el tercer día, y no ni el segundo ni el cuarto, sino el tercero. Bueno, entonces en el 1A no quiero entrar. Entonces el resto son todas partecitas de lo mismo. Es una estrategia grid que falla, exactamente. Eso es lo que hay en el 1A y tiene que ver por qué. Pero no tiene nada que ver con programación dinámica. Por eso no quiero entrar. Le da como un algoritmo grid para solucionarlo y tienen que ver por qué no anda bien. No tiene, por eso no me meto. No es programación dinámica en sí, es ver por qué un algoritmo no funciona. Está bueno, pero no sé si vale la pena. Bueno.
Y bueno, y ya en la parte B, ya la letra les induce a, vamos por acá, vamos con el óptimo que yo les había comentado. Lo dicho, muchas veces tienen que saber elegir, y por eso me centré hoy en eso. Tienen que saber elegir. Acá se los da, les dice el óptimo es tal cosa. No tiene mucha gracia. Y no es algo verdad. En general les va a pasar que no saben y tienen que hacerlo. Entonces en la parte B ya les dice, dada una instancia del problema, ¿sí? Les habla de que yo les estoy comentando, de este problema general, ya se los da, como quien dice. Y bueno, tienen que calcular un poquito ahí y listo. Bueno, hacemos así, terminamos, escribimos B, C, D, que son las partes que ya comentamos. Y si quieren lo pongo en grupo ahí para discutir, para que vean un poquito y vean cómo implementar los algoritmos y discutan, que todo les quedó claro. El ejercicio es a mi gusto, era muy corto para 2 horas, por eso lo he estirado como loco. Lo he estirado, pero ¿Por qué? Porque quiero hacer hincapié, y por eso lo repito, de que lo más importante en programación dinámica es saber hallar este problemita que es un poquito más general, que no siempre es uno. En este ejercicio se los dan, pero bueno, esto deberes. Es por qué ver que un greedy no anda, ver que un algoritmo greedy no soluciona el problema, no tiene nada de programación dinámica. Ya les dije cuál es el problema fundamental, y es que siempre pone las M, como quien dice, las semanas que trabaja mucho siempre las pone en lugares pares, y eso es un problema, claramente. La parte B es, ¿cuál era la parte B? Hallar OPT de 0 y OPT de 1. Esto a mí no me convence, pero bueno, ¿sí? Y esto ya son todas cosas que ya hicimos, simplemente las voy a poner para que quede prolijo con las partes que fue pidiendo el ejercicio. Define el óptimo como ganancia óptima. Acuérdense, ganancia. Primero voy a calcular, ¿sí?, una recurrencia para la ganancia óptima. Con eso voy a hacer un algoritmo para sacar la ganancia óptima, y después con la ganancia óptima voy a sacar cuál es la asignación óptima. Eso es bien de programación dinámica. Ganancia óptima hasta semana I, y esto ya. Bien, entonces nos piden el óptimo de 1, ¿sí? El óptimo de 0, esto me parece chancho, pero después lo discutimos. Esto es más bien algo algorítmico, porque no existe la semana 0, pero bueno, la ganancia óptima hasta la semana 0, parece intuitivo ponerle 0, pero en verdad la semana 0 no existe. El ejercicio nos pide calcularlo, entonces la ganancia óptima hasta la semana 0 es 0, y hasta la semana 1, ¿sí?, si yo tengo solo una semana, ¿sí?, ¿cuál es la ganancia óptima que puedo tener? Y bueno, trabajar ese día poco, ¿sí? O sea, si tengo, ¿sí?, una sola semana, ¿cuál es la ganancia óptima? ¿Sí? Para esa semana es L de 1. Cuando igual 1 es cuál es la ganancia óptima desde la primera semana hasta ella misma. Lo mejor que puedo hacer es trabajar poco ese día, y la ganancia es L de 1, ¿sí?, la ganancia de trabajar poco. Es como los casos base. Esto no tiene ningún misterio. La parte C, ahora yo quiero hacer como un repaso después general de esto. La parte C es, bueno, la parte C y D es un poquito ya cosas que ya vimos, ¿sí? La parte C todo ya lo vimos, ¿verdad? Es si en la semana, ¿sí?,
le pone N, pero vamos a ponerlo así. Si en la última semana, si en esta, hay un trabajo poco estresante, ¿cuánto es lo máximo que puedo ganar? Bueno, lo máximo que puedo ganar es, ya lo vimos, ¿sí? La parte C. Lo máximo que puedo ganar hasta la semana I, si en la última semana trabajo poco, es lo que gané esa semana por trabajar poco más lo máximo que puedo ganar acá. Esa era la parte C. La parte D era lo mismo, pero bueno, si trabajé mucho en la última semana, entonces significa que en esta no trabajé nada, entonces lo máximo que puedo ganar en este caso, ¿sí? En este caso donde trabajé poco en la última semana, en este caso donde trabajé mucho, si trabajé mucho en la última semana, ¿cuánto es lo que puedo ganar? Bueno, gano lo que gané acá 0, acá HI, y después el óptimo hasta la semana I menos 2. Son todas cosas que hemos discutido, son los dos casos que ya habíamos hablado hoy. ¿Cuánto es lo máximo que puedo ganar si trabajo poco en la última semana? Esto. ¿Cuánto es lo máximo que puedo ganar si trabajo mucho la última semana? Ya lo habíamos visto también. ¿Está? Y ahora nos pide la recurrencia, que es la parte importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo dos posibles casos. Alguien dijo, tenemos 3 si la última semana no trabajo. También lo pueden ver como un caso más, pero que voy a ganar menos que esto, entonces no interesa. Entonces, teniendo, ¿sí?, los posibles casos, ¿cuál es la ganancia óptima en la semana I? Bueno, lo máximo que puedo ganar en cualquiera de esos casos. ¿Cuánto es lo máximo que puedo ganar desde la semana 1 hasta la semana I? Mido, ¿sí?, según los posibles casos que hay tantos casos, y yo miro para cada uno de ellos cuánto es lo máximo que puedo ganar, y después me quedo con el máximo de esos. No tiene mucho misterio. Entonces lo que pasa es, estoy como yendo rápido porque ya todo un montón de cosas que hemos visto, es que el óptimo de I, ¿sí?, es el máximo de estos dos, ¿sí? Lo máximo que puedo ganar hasta la semana I es lo máximo que puedo ganar hasta la semana I si trabajo poco el último día, o lo máximo que puedo ganar hasta el día I si trabajo mucho la última semana. Siempre que yo diga, estoy errado. ¿Todos entendieron? ¿O perdí gente? Estoy con el día, detesto estar entreverado en esas cosas. ¿Sí? Es medio facilón, ¿no? ¿O los estoy matando? Para mí lo más complicado es elegir cuál es el problema. Acá nos lo dan, pero no siempre es así, por eso quiero insistir. Hay variantes. Y ustedes tienen que pensar, y lo mejor es pararse en un lugar, ser bien metódico. Lo que más tienen que apostar a ser metódicos, ¿sí? A mirar el último día, hacer un estudio de casos exhaustivo, o sea, todos los posibles casos tienen que estar, ¿tá? Ver para todos esos posibles casos cuánto es lo máximo que pueden ganar en cada uno de esos casos, ¿tá?, y después quedarse con el máximo de esos. Si fuera un problema de minimizar, sería con el mínimo, ¿tá? Miro cuánto es lo mínimo para todos los posibles casos, ¿tá?, y después me quedo con el mínimo de eso. La verdad que no tiene mucho misterio. Y lo más importante acá que a mí me parece es ver qué condición tiene que cumplir I. Eso es lo que a mí me parece importante. ¿Por qué? Porque por eso está esto acá que ahora va a surgir. Ahora va a surgir esto que nos podían en la parte B. ¿Por qué nos piden el óptimo de 0? Pero en verdad es, acá estoy llamando, o sea, con I menos 2. O sea que I menos 2 tiene que ser mayor o igual a 1. O sea, esto tiene que ser una semana válida, ¿no? Las semanas arrancan en 1, entonces esto de acá tiene que ser una semana válida. Entonces tiene que ser ¿cuánto? Mayor o igual a 1. Entonces,
y acá, este de acá tiene que ser mayor o igual a 3. O sea, acá estoy hablando de al menos la tercera semana, porque si después voy a hablar de 2 semanas antes que esa tercera, o sea, esto no puede ser la semana 2 porque estaría viendo esto acá que sería la semana 0 que no existe, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tienen que ver, la recurrencia para qué y a partir de qué y le sirve. ¿Sí? Entonces, si ustedes para que esto tenga sentido, o sea, esto tienen que ser semanitas válidas, o sea, tienen que ser por lo menos mayores o iguales a 1. Entonces, esta tiene que ser por lo menos la tercera semana. Entonces, esta fórmula sirve para la tercera semana o más. Y bueno, y lo que me falta es para la primera y para la segunda. Entonces, lo que está bien es lo que estoy haciendo acá, por lo menos lo que yo entiendo que está bien, es decir, esta fórmula depende de la semana anterior y de la anterior, no sé cómo se le dice. Entonces, por lo menos tiene que ser la tercera semana, así tienen 2 semanas para atrás. Entonces, tengo una fórmula para la tercera semana, la cuarta, la quinta y la sexta, me falta para la primera y para la segunda. Para la primera ya lo había visto, y para la segunda me queda como fácil, me queda un poquito más complejo, ¿sí? ¿Cuál es lo mejor para la segunda semana? Bueno, tengo 2 chances, ¿sí? Ya se vuelve un poquito más, ahora van a entender por qué aparece lo del óptimo 0. Pero lo que estaría bien a priori sería esto, sería en la semana 2, ¿sí? Voy a tener este término de acá, o sea, puedo trabajar un poco en la semana 2 y después ver el óptimo para la semana 1. O puedo trabajar mucho en la semana 2 y ya está. Entonces, esto sería lo verdadero, o sea, esta era la recurrencia que llegamos, ¿sí? La máxima ganancia está en la semana I, esto es si trabajo en la semana I, poco o si trabajo mucho en la semana I, y me depende o de la semana anterior o de 2 anteriores. Entonces, estas cosas tienen que ser semanas válidas, tienen que ser mayor o igual a 1. Entonces, esto tiene que ser por lo menos la tercera semana para que tenga sentido hablar de la anterior y de la anterior. Entonces tengo una fórmula para semana 3 o más, me falta para la 1, que ya habíamos dicho, la máxima ganancia hasta la semana 1 es simplemente trabajar poco ese día, es lo único que puedo hacer. Y para la semana 2, ¿sí? Para la semana 2 tengo 2 chances, esta sigue intacta, es como que me sigue funcionando, es ¿sí? Trabajar poco esta semana 2 y ver lo óptimo para la semana 1. O trabajar mucho la semana 2, no trabajar la semana 1 y ya está. ¿Esto me lo creen? ¿Esto está claro? O sea, llamo la recurrencia, vimos que sirve a partir de la tercera semana, ¿sí? No tiene mucha vuelta. Y ahora vamos para la semana 1 y la semana 2 creamos fórmulas, ¿sí? Muy similares, sí, no, más o menos. Se tiene que ver primero, ustedes tienen que entender lo que están haciendo para después empezar con los truquitos, por eso yo quiero ser un poquito más ortodoxo. Es muy sencillo, tiene una fórmula a partir de la semana 3, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Que esta fórmula de la semana 2 es prácticamente igual a esta, ¿no? Si yo dejara acá poner un 2, ¿sí? Tendría la fórmula que había dicho que era la que estaba bien, tendría el máximo de L2 más OPT de 1, el caso donde en la semana 2 trabajé poco, lo voy a tener, ¿sí? Y el caso donde en la semana 2 trabajé mucho, que es trabajar mucho en la 2, no ganar nada en la 1,
pero esto me quedaría OPT de 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una chanchadita. Entonces, en vez de complicármela acá, ¿sí? Dejo que esto valga para 2, ¿sí? Esto es lo que estoy haciendo. Dejo que esto valga para 2 porque es la misma fórmula, ¿sí? Es la misma fórmula, la misma idea, o sea, trabajar poco o mucho, ¿sí? En la semana 2, o sea que tengo como las dos cosas iguales, ¿tá? Y lo que hago es, este término de acá lo pongo en 0 cuando i vale 2, ¿sí? Así me queda este igualito. Entonces por eso, para no complicársela, hacen esto. Hacen OPT de 0 igual 0. Que en verdad no tiene sentido porque estamos hablando como de la semana 0 y está. Sí, la ganancia hasta la semana 0 es 0, pero está muy chancho eso. Sí, la ganancia está súper chancho. ¿Tá? Pero en verdad lo que están haciendo es para evitarse lo que hice yo acá. ¿Sí? Sí, es como se simplifican. ¿Tá? Si ustedes hacen esto a partir de 3, ¿tá? Que sería lo lógico, y necesitarían después para la semana 1 y para la semana 2 tener formulitas separadas, ¿tá? O pueden decir, esto me sigue valiendo para la semana 2, o sea, tengo para la semana 2, ¿sí? Es, bueno, lo que ganaría si trabajo mucho en la semana, si trabajo poco en la semana 2, o si trabajo poco en la semana 2 o si trabajo mucho en la semana 2. Entonces, nada, simplemente hago que esta formulita de trabajar mucho en la semana 2, ¿sí? Me quede H2 más nada, porque no gana el día 1, no voy a ganar, y después ya las otras semanas ya es como que no existe, entonces me quedan 0. Simplemente una simplificación, algo que ustedes van a empezar a naturalizar y hacerlo mucho. Este es como agregarle un valorcito dummy, para no complicárselas. Para que las fórmulas les queden bien, ¿sí? Para que la recurrencia les quede bien, aunque tenga valores como que no tienen sentido, ¿no? Porque estoy como hallando el óptimo. Si yo pongo semana 2, esto está bien, es, ¿sí? Lo que ganaría si trabajo poco en la semana 2, y este de acá me queda como esto, que sería la ganancia la semana 0, o sea que no tiene sentido. Entonces lo que hacen es ponerle un valor dummy para que no joda. Esto lo van a empezar a naturalizar ustedes con el tiempo. Pero en verdad, acuérdense, ¿sí? Que lo que están haciendo en su cabeza, o sea, la semana 0 no existe. Es de la 1 hasta la n. Entonces esto en verdad es como un valorcito dummy, ¿sí? Como cuando programan y ponen algo, simplemente para que les quede más fácil expresar la recurrencia. ¿Se entendió? ¿Se entendió todo? Más o poco. Vamos a tener otra semana de programación dinámica, por eso fue muy expositiva esta clase, porque quiero como dejar algunas cosas que me parecen importantes. Sí, ¿no? Caliente, frío, lejos, cerca, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Teníamos un problema, yo les dije, hacemos un problema un poquito más general, ¿sí? En general eso depende de como un parametrito o de 2, ¿tá? Hay veces que aparecen 2 parámetros, para pasar como más información, eso lo vamos a ir viendo después, ¿tá? Hacen un problemita más general, pero después de ese problema general, si ustedes le ponen un par de valores, sacan el problema que nos incumbe, que nos pidieron. Hacia acá yo pongo igual n, tengo el de arriba, entonces me queda como un poquito más general, pero es como que lo puedo acomodar, es como que depende de un parámetro y entonces ahí sí puedo calcular este problema en base a versiones más chicas de este mismo problema, achicándole el tamaño, bien dice. Hay distintos, no hay un solo problema más general, y esto fue lo que demoré hoy una vida para expresarle. No hay un solo problema más general, hay muchos, o sea, hay infinitos a priori, pero en general van a tener como distintas alternativas, y ustedes tienen que ser vivos para pensar cuál de esos es fácil después expresarlo recurrentemente, o solucionarlo en base a instancias más chicas del mismo. Esa es la idea. Y esto se lo mandé de ver, si quieren lo vemos. Yo preferiría que trabajen un poco con los algoritmos ahora para irlo probando.
Pero una vez que tiene el problema más general, ¿sí? Lo resuelven recurrentemente. A nosotros nos quedó esto así, nos quedó la ganancia óptima de la semana 1 hasta la semana I es esto de acá, que era trabajo poco la semana I, y miro lo que gané, lo máximo que puedo haber ganado los días anteriores, o trabajo mucho la semana I, el día anterior descanso y miro 2 semanas para atrás a ver qué pasa. En general es como es como una inducción cuando ustedes hacen una prueba, si utilizan I-1 o N-1, N-2, tienen que probar 2 casos base, acá es lo mismo. Si ustedes trabajan con una fórmula que va hasta I-3, necesitan dar 3 casos base. Eso pasa siempre. Entonces acá necesito 2 casos base, porque a partir de esos 2 casos después la fórmula empieza a tener sentido porque puede ir 2 veces para atrás. Entonces la fórmula necesitaba 2 casos base, podría haber hecho 1 y 2, pero algo que empiezan a hacer es trabajar con estos valores de dummy, de simplificarlo y trabajar con el 1 y el 0, por más que no tenga sentido, pero que les haga quedar la recurrencia con sentido igual. Por más que esté mal hablar de óptimo de 0, la semana 0 no existe, pero plantean la recurrencia y después los casos base, podría haber sido 1 y 2, pero hicimos 1 y 0 para que quede más prolijita nomás, y para que quede coherente. Y bueno, una vez que tienen la recurrencia, lo que hacen después es un algoritmo para calcular la recurrencia. Acá es muy sencillo, es hacer un for, arrancar desde poner óptimo de 0, esto lo ponen en un arreglo, lo ponen en 0, 0, en 1, L1, y arrancan un for en 2 y van hasta N, que sería el máximo valor de I. Y bueno, y con la recurrencia esta sacan todos los posibles valores, yendo para atrás en el arreglo para sacar esto. Lo hacen en orden N, bien sencillo. Y con eso van a tener un algoritmo de orden N que les calcule este OPT para todo I. El que nos incumbe a nosotros, acuérdense, es igual N, o sea, va a ser, si ponemos OPT de N, vamos a sacar la ganancia óptima, ¿sí? Y después, a partir de eso, es fácil, tal vez no me dé tiempo para explicarlo hoy, pero es muy fácil sacar la asignación óptima. Y es simplemente aprovechando esto de los casos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos observando acá? Que si, acuérdense que yo calculo todos los valores del óptimo de 1 hasta n. Entonces yo sé que si óptimo de I es igual a esto, si esto de acá es esto, entonces el último día trabajé poco. Pero si esto de acá es igual a esto, entonces en este día trabajé mucho. Esa es la idea para después recuperar qué es lo que hice cada día. ¿Cómo sé que hice cada día? Agarro, me paro acá y digo, este día, este valorcito acá, ¿me quedó como este? Sí, entonces ese día trabajé poco. Ahora, este día, este valor acá, ¿me quedó como este? Sí. Entonces ese día trabajé mucho y el día anterior no trabajé. Entonces, una vez que tienen todos estos valorcitos, ¿sí? Viendo si esto de acá es igual a esto, están en un caso, y si este es igual a esto, están en el otro, y saben qué hicieron cada día, básicamente. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? Parece fácil, parece difícil. ¿Sirvió de algo? Hablé muy al pedo. Todo es bienvenido. Hablé mucha cosa al pedo. Hoy hablé mucha cosa al pedo sin duda. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? A mí me encanta programación dinámica, es algo que uno de mis temas favoritos. O sea, una de mis ideas favoritas de la carrera, sí. O sea, algo súper simple. O sea, no sé si súper simple, pero queda sencillo y se solucionan bastantes cosas. Y es un problema bien como técnico, es como que va por un lado técnico y al final queda como algo también súper genérico. Porque en verdad es más bien un problema de ahorrarme memoria, ahorrarme de resolver 2 veces lo mismo. Pero al mismo tiempo hay como una conceptualización de que tengo que ordenar los problemas con un buen orden. A mí me encanta. Bueno, cuestión. Les planteo el algoritmo acá, si tienen dudas me las hacen. Estamos hablando, intenten hacer
ya sí, le saqué todo el tiempo para separarlos en grupos, perdónenme, pero la que viene sí, ya está, no pueden decir que no tienen herramientas para hacer programación dinámica. La que viene va muy fuerte, ¿tá? La que viene va más fuerte, van a tener que pensar, ¿tá? Pero para cerrar uno ya está. Entonces, primero algoritmo de calcular el OPT, ¿tá? Entonces lo que hacen es con un arreglo nomás, que a veces se le pone m de 0 es 0, valorcito dummy, ¿tá? De 1, y después lo que hacen es for igual 2, acuérdense que la recurrencia va a dar, arranca en 2, ¿sí? Y hasta n, y más, y está, y esta cuenta, ¿sí? Como van en orden, ¿sí? Óptimo de i es igual a el máximo, perdón, m, le puse. Y esa recurrencia de ahí, pero con m. Como todo esto ya lo calcularon antes, ya está, bárbaro. De acá y hi más m y ahí m les queda, es fácil. ¿Qué se puede complejizar? Vamos a ir pensando qué se puede complejizar. Y esto ya lo han visto seguramente y es algo que va a tener que manejar la semana que viene, y es que puede haber más de una variable. Entonces, o sea, el óptimo puede ser óptimo de IJ, por ejemplo. Entonces esto puede depender, yo que sé, de tal cosa, es el mínimo entre, yo que sé, el óptimo de IJ menos 1 y otras cosas. Yo que sé, el óptimo de, yo que sé, I menos 1, J, algo así. Entonces lo que ustedes se tienen que garantizar, ¿tá? Cuando vayan a llenar esto, es que cuando vayan a calcular, ¿sí?, el óptimo, que es este m de IJ, ya tienen todos los valores que necesitan de la recurrencia ya cargaditos. Eso es la única complejidad que agrega cuando hay dos o más variables, es que ustedes tienen que irlo llenando, tienen que ver cómo llenar este array, de manera que cuando vayan a poner IJ, ya tienen todos los valores que necesitan, ya los tienen cargados. Acá, como es unidimensional, es fácil, porque cuando voy a calcular i, ya antes ya cargué i menos 1 y menos 2. Cuando es bidimensional, ustedes tienen que llenar así, muchas veces lo mejor es hacerse un dibujito, es este valor depende, yo que sé, de todos estos, acá está i y acá está j, el óptimo, ¿sí?, de IJ depende de los óptimos con i más chico y ya está. Entonces lo que hacen es la van llenando a la matriz que les queda bidimensional, ¿sí?, que sería como el óptimo, la van llenando así. Entonces siempre asegura que cuando llegan a un lugar, cuando llegan acá, ya cargaron los valores anteriores. Esto es la única complejidad que agrega, a mi gusto, el tener más de una variable. Obviamente tienen que pensar bien la recurrencia y tal vez les cuesta un poquito más eso, pero después para armar esto es lo mismo. Tienen que llenar, ¿sí?, en este caso esta matriz, que es el óptimo básicamente, le va a quedar con dos coordenadas, o sea, les queda bidimensional, y tienen que encontrar la manera, ¿sí?, de irla llenando, y cada vez que ponen un valor, ¿sí?, tienen todo calculado, todos los valores anteriores los tienen ya calculaditos. Pero es lo que les decía, ustedes miren acá y digan, mira, para el problema, ¿sí?, esto, acá está I y acá está J. Para el problema en J, ¿cuáles necesito? Necesito, no sé, con J, el J puede ser incluso, el I puede ser más grande tal vez, ¿sí?, o necesito todos los que tengan I mayor y J más chico, ¿sí?, o sea que necesito todos estos valores. Entonces, ¿cómo la tienen que ir llenando? La tienen que llenar así, de acá para acá para acá, después así, cosa que cuando lleguen acá,
ya tengan todo llenadito. ¿Sí? ¿Se entienden cuál es el temita? O sea, cuando van a llenar el óptimo tienen que hacerlo en el orden como para que esté bien, tenga sentido. ¿Eso se entendió? Ese problemita ahí se entendió. Esto no está todavía, pero posteriori van a tener recurrencias que van a llevar dos variables. Entonces van a plantear la recurrencia, bárbaro, pero bueno, van a tener que tener bien claro, ¿tá?, qué es lo que tienen que tener previo calculado antes de hacer su cuentita. Antes de llenar el MDI, acá necesitan I más chico, bárbaro. Si nuestra recurrencia fuera, no sé, el óptimo de I depende del óptimo de I más 1 e I más 2, yo debería haber arrancado en I igual a N e ir bajando. Arrancar en N y después así cuando llego al I, ya tengo el de I más 1 y el de I más 2 calculados. Entonces eso es lo único que tienen que tener en cuenta para calcular después el óptimo, ¿sí? Así que es básicamente hacer la recurrencia. Hacerlo bien para que cuando lleguen a calcularla ya tengan los valores que necesitan antes. Y bueno, y después, a partir de que tenemos ese óptimo, hacemos un algoritmo que es calcular la asignación. A partir de que tenemos, acuérdense que esto es out, que para cada valor me da coso, me paro en j igual a n, por decir algo, me paro en n, y bueno, le voy a guardar en un, ¿cómo le puedo poner? Semana es un arreglo, ¿sí? Entonces lo que hago es, si el óptimo de J es igual a esto, le puse M, perdón. Si el óptimo de J, o sea, si lo que calculé acá es igual a esto, de J, a poner I, no sé por qué era J acá. Y eso es un punto de coma. Si el óptimo lo saqué de acá es porque ese día trabajaba poco. Entonces, semana J, trabajo poco. ¿Sí? Y si no, era porque la de J J menos menos, le resto 1 a J. Y en este de acá era semana de J, trabajaba mucho, y la anterior J menos 1 no trabajaba, y bueno, J menos 1. Todo punto y coma que hice yo son un espanto, ¿no? Pero bueno, porque no me daban las líneas. Y ya hice, ya esta hora, entre la Pfizer y que yo soy bruto limado, me cuesta ya. Taca. Es todo bien, no estoy en ningún misterio. Hay unos puntos y coma ahí que los estoy poniendo en verde para que no me maten. Sí, son punto y coma. Punto y coma. Para separar. Cada arranco en N. Sí, tengo un arreglo que hice cada semana. Y bueno, si en la semana, arranco en N, pero voy a ir bajando. Si en la semana I, este óptimo lo saqué de acá, era porque estaba, ¿se acuerdan? En el caso donde en esa semana trabajé poco. Si no, y ahí, esta semana trabajé poco y voy a la anterior a ver qué hice. Ahora, si el óptimo, lo calculé y me salió de acá, ¿sí? No, está bien. Ahora, si no, significa que M de I es igual a esto, significa que trabajé mucho en la semana I, que en la anterior no trabajé, y acá le tengo que restar 2. Si
Sí, lejos, cerca, ¿cómo quedó? ¿Les pareció muy fácil? Se puede haber pasado, ojo que puede. Tal vez fue muy lento. Creo que fue muy lento, de hecho. ¿Todos claros? ¿Todos siguieron? ¿Todos? ¿Todo? Yo sinceramente estaba un poquito cagado con el tema. Creo que lo había dicho. Hasta ahí va el 0. Qué linda pregunta. Gracias. Y mirá, es que esto es un desastre. Hay un algoritmo que resta ahí y lo ejecuta una vez nomás, ¿no? O sea, no me da el espacio y ya empecé a hacer cualquier cosa. Por no hacerlo prolijo. ¿Vieron? Estas cosas son de... No sé por qué. Porque no puedo ser tan desprolijo. Es decir, además ni que estuviéramos en los últimos 5 minutos de clase que yo estoy desesperado. Algoritmo, cálculo de la asignación. Vamos a hacer las cosas bien. Arranco en igual n, ¿sí? Y tengo un arreglo con las semanas, ¿sí? Los puntos coma complica. Y mientras i mayor o igual a 1, ¿sí? Que es lo que voy a ir llenando las semanitas, if si el óptimo de esa semana salió de L sub I más L de I menos 1, ¿cómo está? Si salió de ahí es porque en esa semana de I, trabajé poco. Y si no, es porque esa semana trabajé mucho, en la anterior ya sé que me faltó algo, pero lo voy a arreglar. Es igual a no trabajé, acá le pongo I menos menos, y acá afuera le pongo otros I menos menos. Siempre resto I, nada más que en esta resto 2 veces. Y bueno, y ahí si quieren retornan semana. No, vamos a hacer las cosas bien. Arrancan la última semana y es eso. Simplemente lo que miran es ustedes como hicieron la recurrencia en base a los casos, y ahora tienen toda la recurrencia, todos los valores pronto, simplemente dicen, bueno, ¿cuál fue el caso que elegí? Y ya está. Es muy sencillo, es muy fácil la idea. Si esto estaba acá fue porque el caso era donde trabajaba poco. Vieron que, puede ser igual a los dos, entonces ahí ustedes eligen, simplemente. Acá, por ejemplo, tal vez podría pasar que M de I sea igual a esto y que además sea igual al otro caso, o sea que fuera lo mismo trabajar poco o trabajar mucho y no trabajar nada. ¿Está? Pero le ponemos cualquiera de las dos y ya está. Y creo que ahí quedó bien. Bueno, ¿está? Estamos. Me voy a parar de grabar porque ya esto se descontroló.